Pues nada, ya vamos a empezar la sesión con Antonio Argandoña. Como ya le conocéis muchas de vosotras, pero a quien todavía no le conozca, aparte de profesor emérito del IES, lleva aquí un montón de años, es un Rodrigón de la casa, ¿verdad? Porque, bueno, lo sacaron de una cátedra de economía por allá por el sur, ¿no? Creo que era Málaga, Antonio. Sí, Y Málaga. trajeron a Barcelona para ayudar a tirar para adelante esta escuela en ese momento de dirección de empresas, ahora de negocios, por la traducción de Business School, ¿verdad? Y nada, ha estado siempre, pues primero dando sesiones de economía y después pues haciendo todo lo posible por llevar la ética de los negocios siempre hacia adelante, ¿no? No solamente en las clases, sino también como investigador. Por eso hay gente que le conoce desde cualquier parte del mundo a través de los escritos y le siguen en los papers y demás, ¿no? También fue el que llevó adelante la cátedra titular de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa en el IES, la Caixa, y también pues, ha sido director de IES en muchos de los departamentos, Secretaría General, pero aparte otros muchos. Ha tirado adelante un montón de proyectos y, como digo, es un buen Rodrigón que, por mucho que diga que es emérito, sigue estando detrás de muchos de los temas que se tiran hacia adelante en el IES. Así que le agradecemos un montón que haya hecho el esfuerzo de prepararse una sesión nueva, porque realmente cuando le dije, oye, ¿por qué no nos hablas de una cosa que hasta ahora parece que no se hablaba, pero que tú y yo sabemos que es importantísima, y parece que llegó el Kairos, parece que llegó el momento en que la gente entiende, ¿no? Que tenemos que hablar de la importancia del cuidado para poder tirar hacia adelante cualquier tipo de empresa y de sociedad. O sea, que por eso le pedimos que hablara de la economía del cuidado, o del cuidado y la economía, o de la economía y el cuidado. Y ahí estamos, Antonio, con ganas de escucharte. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras por la invitación. Estoy muy contento de estar con vosotras. Dejadme que compartamos la pantalla. A ver si soy capaz de ponerlo en marcha. Aquí está, aquí está. Vale, ¿no? Bien, el tema es muy oportuno. De hecho, cuando ahora nos despedimos unos de otros, yo siempre por lo menos digo a los que me encuentro por la calle o en la farmacia o en el supermercado, oye, cuídate, ¿no? Pues eso, efectivamente, estamos hablando de los cuidados. Para que no llamemos engaño, quería hablar un poco del impacto invisible económico de los cuidados en España, por luego hablar un poco más de un tema más general, el ser humano, un animal que cuida, y luego hablaríamos de la ética de los cuidados. Empecemos por los temas económicos. ¿Qué incluimos los economistas cuando hablamos del cuidado? Pues en primer lugar el trabajo doméstico, en sus dos variantes de trabajo remunerado, los empleados del hogar, y trabajo no remunerado, el entorno familiar. Es lo que hacemos en casa, lo que hacemos en la familia, eso es todo lo referente al trabajo doméstico. Más dependientes, que son menores no autónomos, niños hasta 5 años, 6, enfermos mayores, personas con discapacidad, que pueden ser formales con una atención profesionalizada y retribuida, o más informales referentes al entorno familiar, ¿no? Bien, lo que sabemos en economía sobre ellos no es demasiado, porque no están, es el típico sector que no está evaluado en las cuentas públicas, en las cuentas de la contabilidad nacional. Y esto da lugar a varias cosas. En primer lugar, el hecho de que sean unos cuidados muchas veces no compatibles con el trabajo remunerado y bien valorado, ¿no? Por tanto, con más tiempo libre, lo cual significa que muchas veces esta gente queda en la sombra, en la oscuridad, sin conocerlo. Cuando nos dicen el Producto Interior Bruto ha aumentado un 3%, no nos están diciendo que la gente que atiende, que cuida a otras personas, haya aumentado también ese 3%. Muchas veces lo ejecutan inmigrantes o minorías étnicas con poca capacidad de negociación, lo cual significa que probablemente sus salarios son más bajos. Se asimilan a los trabajos domésticos cotidianos, que pensamos que no necesitan una especial cualificación y, por tanto, bueno, son repetitivos, lo que hacemos todos los días. Esto tiene poca importancia, y no tiene en cuenta el impacto no económico en las personas. Por ejemplo, en el que cuida, el desgaste emocional, el cansancio, los nervios, el impacto pues, de lo que está haciendo en cada momento. Esto también es importante, ¿no? Bien, empecemos a hablar un poco de este trabajo doméstico. Aquí tenéis dos valoraciones. La primera es de
una investigadora española que está en la universidad, una de las universidades de París, Marta Domínguez, que calculaba hace poco, aunque los datos son de la Contabilidad Nacional del año 2010, en 426.372 millones de euros la aportación al del trabajo doméstico, que significa un 40,77% del PIB, del Producto Interior Bruto. Hombre, es una cifra muy alta. A mí siempre me ha parecido un poco alta cuando la vi por primera vez. Y entonces seguí buscando. Hay un trabajo del año 2003 sobre el valor de las labores del hogar no remunerado, que lo reduce a 46.375 millones de horas, 214.000 millones de euros, 27,40% del PIB. Esto es de la llamada cuenta satélite de los hogares en España, que es cuando se calcula la cuenta de un sector económico concreto, en este caso de los hogares. Aquí os he puesto algunas cifras, no sé si se podrán ver a distancia, del valor económico de las diferentes actividades no remuneradas según ese estudio del Instituto Nacional de Estadística. Vemos que la alimentación, las mujeres aportan más de 100.000 millones de euros, los hombres aportamos menos, 40.000 millones. Van variando las cifras, donde hay quizá más diferencias. En el cuidado de la ropa, los hombres somos unos adanes. Mi madre me decía siempre que era un adán porque no cuidaba la ropa. Ya se ve que los hombres no estamos preparados para hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenéis dos estudios adicionales sobre los servicios de cuidados no remunerados en el año 2018, que los ascienden al 14,9% del Producto Interior Bruto. Aquí estarían incluidos cosas fuera del trabajo puramente del hogar, como es atender a personas en residencias y cosas por el estilo. Aunque esos son no remunerados, estos no figuran. Sí que figuran los cuidados informales. Veis que hay dos cifras, 24.512 millones y 32.164 millones de euros. Esto depende de lo que se calcula. Claro, tenemos las horas trabajadas por la gente. Esto es una encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, que le preguntan a la gente: ¿usted está atendiendo personas? ¿Cuántas horas dedica? Entonces, ¿cuánto vale los cuidados informales? Habitualmente las mismas personas del hogar que cuidan a las personas con discapacidad, a los mayores o a los niños. Entonces, ¿cómo valoramos las horas de estas personas? Hay varias maneras de hacerlo. Una es el coste de oportunidad. Si esta persona estuviese trabajando ahora en un trabajo remunerado, esto significaría, por tanto, 24.512 millones, ¿no? Y si en estos momentos necesitásemos que el trabajo de esta persona lo ocupase un experto, una persona especializada que ha trabajado sobre estos temas, le tendríamos que pagar 32.164 millones, ¿no? Habitualmente las personas que se dedican a esto son personas, mujeres, la gran mayoría, 70-80%, de edad avanzada, que se dedican a las labores del hogar cuando son trabajos informales y que no tienen estudios o que tienen estudios de baja cualificación. Esto explica de alguna manera lo que decíamos hace un momento sobre la falta de valoración de toda esta serie de cosas. No sé si lo veréis, pero esto es un estudio de la encuesta de calidad de vida del 2016 sobre las horas semanales dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar, en hombres y en mujeres. Ya se ve que las mujeres trabajáis mucho más en el cuidado y la educación de los hijos, 38 horas a la semana sobre 23 de los varones. En los nietos está mucho más repartido, son 16 horas cada uno. Eso es de alguna manera es lógico también, porque están los dos en casa y los dos pueden atender a los nietos simultáneamente. Bien, es interesante todo esto, pero ¿a qué conclusiones llegamos? Vamos a ver, primero que efectivamente son trabajos importantes, cuantitativamente importantes, que representarían un aumento del Producto Interior Bruto bastante notable. Me diréis vosotras, ¿y cómo se refleja esto en la contabilidad nacional? Porque decimos, el valor de lo producido ha aumentado un 24%, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida sería, en definitiva, los ingresos de las personas que han colaborado a ese 24% aparecen también en la contabilidad nacional. Se los imputamos, decimos que los han recibido, no los han recibido y ya está. Y entonces, esto sería una parte del consumo de las familias, una pequeña parte sería inversión, pero sobre todo sería consumo de las familias, en el sentido de que la familia se supone que ha recibido el 24% del PIB y lo gasta en cuidar a sus personas mayores, a sus hijos o a sus enfermos, ¿no?
ya se ve que esto no tendría otro efecto que aparecer en las cifras, que ya es importante, porque de alguna manera se trataría de hacer salir de la sombra a estas personas que están haciendo el trabajo que esta señora está haciendo en estos momentos, de tender la ropa, trabajo que nadie valora, que nos parece que es un trabajo irrelevante y sin embargo es muy importante, para reconocerlo. Es decir, esta persona está contribuyendo de una manera muy importante al valor de las cosas que estamos haciendo en el hogar. A mí me preocupa de todas maneras el empezar a decir lo que estás haciendo vale no sé cuántos euros a la semana, al mes o al año, porque inmediatamente vendrían las ganas de que alguien tendría que pagarles. Y entonces lo que pasa es que nosotros tendríamos que pagarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir? El papá y la mamá que están trabajando tendrían que ganar más, pagar un impuesto y con el impuesto pagar a la mamá o al papá cuando están en casa trabajando. Yo creo que esto sería un pequeño engaño. De todas maneras, yo creo que lo más importante de todo sería el reconocimiento de la labor de estas personas, que me parece que es importantísimo, ¿no? Bien, dejadme que cambie un poco de tema. Este es el segundo tema que os había anunciado, el ser humano, un animal que cuida. Vamos a hablar del cuidado, ¿no? Aquí hay tres dimensiones de la persona que aparecen cuando hablamos de el trabajo de los cuidadores, desde el cuidador remunerado que aparece por la mañana, que levanta al abuelo, que lo saca a pasear, que lo limpia, que le da de comer, y que se marcha a media tarde y viene otro y la atiende durante la noche, hasta el ama de casa o el padre de familia o los hijos que ayudan. Hoy pondrás tú una mesa, pues hoy pones tú la mesa y estás contribuyendo a ese cuidado de todos, ¿no? Tres dimensiones, decía. Una, la dimensión psicobiológica, somos vulnerables. Otra, la social, somos dependientes. Y la tercera, la espiritual, aspiramos a ser autónomos. Dejadme que comente brevemente esto, que yo creo que nos enmarca muy bien los temas que queremos tocar, ¿no? Primera idea, ser vulnerable y dependiente no nos hace menos humanos. Estamos enfermos, hemos perdido facultades, el abuelo ya no se vale solo, hay que limpiarle, hay que darle de comer. ¿Para qué sirve, no? Sigue siendo una persona con toda la dignidad necesaria, ¿no? Somos vulnerables porque tenemos un cuerpo que puede ser herido, pinchado, coger una enfermedad, ¿no? Por tanto, necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad y protegernos de ella, mitigándola siempre que sea posible. Bien, sería irreal esperar que nosotros dejemos de ser vulnerables. Hoy están hablando de alguna manera esto no sé qué. Uy, Ceci, nos tienes que limpiar eso. Sin querer ha hecho un dibujo. Debe ser algún niño que se ha metido en medio. No lo sé, pero bueno. Sí, Ceci Puyol. No se preocupe, ya lo limpio yo. Vale, gracias. Bien, somos dependientes en el sentido de que dependemos de los demás. Somos sociales, dependemos absolutamente al principio de nuestra vida, los primeros años somos 100% dependientes, y a mí me gusta mucho cuando salgo a pasear mirar lo que hacen los niños por la calle, porque es delicioso. Claro, yo siempre pienso que yo lo hacía también cuando mi madre me sacaba a pasear, que yo tenía 1, 2 o 3 años, que también aprendía las cosas de la misma manera que están aprendiendo los niños ahora, ¿no? Al final de la vida volveremos a ser dependientes y en otros ratos volveremos a ser dependientes también, porque un día te pones enfermo, coges el coronavirus y entonces te tienen que meter en la cama y cuidarte y atenderte. Esto forma parte de nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo aspiramos a ser humanos. Queremos determinar los criterios para nuestra propia vida. Soy yo quien decide lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser, pero nuestra autonomía se pone al servicio de los otros. Cuando concebimos, luego hablaremos un poco de la labor del hogar en todo esto, ¿no? Pero cuando concebimos el trabajo de unos en cuidar a los otros, lo que estamos diciendo en definitiva es que eso tiene que ser un trabajo continuo, ¿no? No es que seamos dependientes a ratos e independientes a otros, somos siempre interdependientes, estamos necesitados unos de otros y nos tenemos que ayudar de muchas maneras, ¿no? Bien. Hablemos del cuidado. Esto está tomado de la definición de cuidar y de cuidado de la Real Academia Española, del diccionario. Cuidado es poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo, solicitud y atención para hacer bien algo, acción de cuidar, asistir, guardar, conservar, vivir con advertencia respecto de algo. Bien, nos está diciendo en qué consiste esta tarea de cuidar a otras personas, ¿no? Esta sería una definición más o menos formal.
de lo que es el cuidado tal como estamos hablando nosotros ahora de él, ¿no? El conjunto de acciones encaminadas a dar respuesta a necesidades básicas de otra persona que ésta no puede cubrir por sí sola. Con ello creo que está bastante definido lo que es esto. Es respuesta, necesidades que sí, a lo mejor sí que podría servir, porque en estos momentos estamos preparando la cena en casa y uno está viendo la tele y los demás están poniendo la cena. Esa persona sí que podría estar dedicada también a preparar la cena en estos momentos, pero probablemente en la cocina estorbaría demasiadas personas, ¿no? Con lo cual hemos dicho, tú vete a ver la tele y ya te llamaremos cuando esté la cena preparada, ¿no? Por tanto, el concepto de necesidades de una persona es muy amplio, como acabamos de ver, ¿no? Aquí hay algunas áreas de esto. La maternidad típicamente, la amistad, la enfermería, la escuela, el voluntariado. Claro, fijaros que estamos ya hablando no solamente de quién prepara la cena esta noche, quién limpiará los platos, quién guardará la ropa mañana, sino qué hacemos con esta persona que está enferma, qué hacemos con estos niños en la escuela que necesitan atenciones especiales. Toda esa serie de cosas tienen que ver mucho con el cuidado. Bien, el cuidado yo creo que no es otra manera que hablar de amor y de caridad. Por eso he buscado las definiciones de amor y de caridad en la Real Academia Española. Amor, dice, es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro, o sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Subrayo lo de sentimiento, porque siempre decimos que el amor es más que un sentimiento. Con un sentimiento solo no se funciona en la vida, sobre todo con personas que no te despiertan ese sentimiento. Con lo cual, luego veremos que el concepto tiene que ser más amplio que esto. Pero vuelve a aparecer la necesidad, la búsqueda del encuentro y la unión con otro, el afecto, la inclinación, la entrega, que veíamos antes en la definición de cuidado. O el concepto de caridad, una de cuyas variantes es actitud solidaria por el sufrimiento ajeno. Decimos que una persona caritativa cuida de los demás. Bien, hay formas muy diversas de todo esto, ¿no? El cuidado se deriva de la dignidad de la persona. Esa sería la primera idea. ¿Por qué hemos de cuidar a alguien? ¿Por qué esa persona con la cual yo me cuido, me encuentro por la calle que está a punto de resbalar y le aguanto y le sostengo o le ayudo a levantarse? ¿Por qué? Porque es una persona, porque tiene la dignidad de la persona y merece ese trato por mi parte, ¿no? Integra ética y sensibilidad. Ética, algo que debo hacer, deber, obligación. Y sensibilidad, sentimiento. Darme cuenta de que aquí hay algo que hace falta prestar atención. O sea que luego hablaremos de esto con más detalle cuando hablemos de la ética del cuidado, ¿no? Pero me parece que es importante darse cuenta de esto, ¿no? Incluye sobre todo detalles, gestos, cosas pequeñas que hacen amable la vida. La madre que le pega 4 besos al hijo que tiene la cara sucia y que decir, bueno, pues en definitiva la madre le quiere, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? Pues si la madre no le pega 4 besos a su hijo, ya me dirás qué va a hacer, ¿no? Por tanto, estos son las cosas que hacen amable la vida y que la dotan de sentido de alguna manera. La dotan de sentido, ¿no? Incluye igualdad, consideración, respeto, dar seguridad. A veces el acoger a otra persona significa simplemente que se sienta protegida de alguna manera, respetar su privacidad, su espacio, su pertenencia. Cuidar es siempre algo íntimo, que se da en contextos concretos. Claro que podemos hablar también de un cuidado formalizado o institucionalizado. Cuando decimos, lo hemos llevado al hospital y allí le cuidan. Sí, le cuidan, siempre está cuidado, siempre está conectado a unos aparatos que van diciéndonos cómo evoluciona su enfermedad. Pero cuando se nota el cuidado es cuando entra la enfermera y le pregunta cómo se encuentra, cuando entra el médico y le hace un comentario divertido. Ahí es donde vemos esos detalles, gestos, cosas pequeñas que hacen amable la vida y que forman parte del cuidado. No se puede llevar a cabo con la técnica, solo la mujer y el hombre pueden cuidar. Por tanto, aunque decimos que los robots cuidan de nosotros, los robots intentan imitar lo que hacemos nosotros.
pero de hecho solo los seres humanos somos capaces de cuidar en el sentido que estamos hablando aquí. No se pueden cuidar causas o ideas abstractas. Uno no cuida las concepciones políticas. Uno no tiene cuidado de valores abstractos, ¿no? Sino que cuida a personas concretas. Todos necesitamos cuidados y lo que hace valioso el cuidado es la existencia en lo particular, lo parcial, el compromiso emocional. Cuando hablamos de cuidados, hablamos siempre de cuidados de personas concretas. El cuidador que va a una casa a atender a una persona concreta, a lo mejor atiende a tres, pero en cada momento está volcado sobre uno de ellos, ¿no? No podemos cuidar de todo el mundo, con lo cual nos tenemos que repartir el trabajo, y somos dadores y receptores de cuidado. Y esto también es importante, porque cuando nosotros recibimos cuidados, también estamos de alguna manera ayudando a la tarea de cuidar de la otra persona. El que me está cuidando, mi sonrisa, a veces simplemente la cara de satisfacción de un niño que no reconoce todavía a quién le está cuidando, no puede decir nada, solo sabe llorar y reír. Y le sonríe a la persona esta después que lo ha lavado, lo ha dado de comer, lo tiene limpio, y le pone una sonrisa, ¿no? Bueno, pues esto forma parte también del otro lado del cuidado. Porque el cuidado implica, por un lado, simpatía, ya lo hemos visto, esa actitud de conectar con el otro, y al mismo tiempo el deber de hacerlo, ¿no? Bien, hablemos un poco de la ética del cuidado. Hay tres dimensiones de la ética. Esto quizá algún experto ético me llevaría a la contraria, pero yo creo que es muy importante entender estas tres dimensiones de la ética. La primera es las normas o principios. Suelen ser negativos. No robes, no mates, no mientas, no engañes a la gente, no vendas productos peligrosos. Bien, los hay positivos, pero suelen ser muy amplios y muy abstractos. Haz el bien, no, di la verdad siempre, trata bien a las personas. Las normas o principios son muy importantes, porque muchas veces a partir de ahí entendemos cuáles son nuestros deberes éticos. Yo no sé cómo aprendí a decir la verdad, pero sé que a mi madre le molestaba profundamente cuando yo decía una mentira. Nunca le pregunté por qué, pero a mi madre desde luego le molestaba. Y entonces yo al principio probablemente decía la verdad porque si decía una mentira mi madre me reñía y me castigaba. Más adelante porque sabía que a mi madre le molestaba. Y quizá tardé años en darme cuenta que como ser humano tenía que decir siempre la verdad. Por tanto, la norma o principio se ha convertido ya en algo más importante. Los bienes. Este sería el principio de la vida de una persona. Haz el bien, todo el bien que puedas. Oye, pero no haría otra cosa que sí. Lo que estás haciendo ya es hacer un bien, ¿no? En estos momentos estás haciendo algo, estás escuchando un rollo de conferencia, que esperas aprender alguna cosa, que esperas que te anime a estudiar alguna cosa. Por tanto, estás recibiendo un bien. Estás haciendo muy bien a mí porque yo me siento satisfecho, me están escuchando, soy una persona importantísima, fíjate qué bien. Estamos repartiendo bienes continuamente. Esto es la otra manera de entender la ética. La ética como normas, la ética como bienes. Sobre todo en el sentido de que todas mis acciones tienen que tener bienes. Y cuando no tienen bienes, cuando tienen males, me plantea un problema moral. ¿Tengo derecho a decir una mentira para ganar más? Ganar más es un bien, me interesa. Pero decir una mentira le hace daño al otro. Le estoy engañando. Le estoy diciendo algo que él piensa que es verdad y que no es verdad. Por tanto, todo el día estamos generando bienes. No bienes en el sentido económico, bienes en ese sentido mucho más amplio. De toda nuestra vida es un conjunto de bienes. Y virtudes. Ahí he puesto una definición más o menos formal. Trazos de carácter que proporcionan razones para actuar junto con motivos para elegir, sentir, desear y hacer lo que hay que hacer. Me encanta esta definición, que tiene como cuatro facetas, ¿no? Una persona virtuosa, una persona justa. Mira, fulanito es un hombre enormemente justo.
¿no? Nunca hace nada que sea injusto. Es una persona que percibe donde hay un problema de justicia, que siente, tiene un sentimiento cuando ve que se comete una injusticia o cuando piensa que puede cometer él una injusticia, que se ve motivado a hacer algo. Esto no puede seguir así. Yo tengo que arreglar esto. Yo no puedo decir mentiras. Yo no puedo engañar a los demás. Y que trata de actuar. Y actúa porque es capaz de actuar. Bien, de estas tres dimensiones de la ética, nosotros vamos a poner ahora énfasis, yo diría, sobre todo en el aspecto de las virtudes, que me parece que son más importantes, ¿no? La ética del cuidado la introdujo de alguna manera esta señora, Carol Gilligan, 1982, escribe un libro titulado In a Different Voice, una voz diferente, con una voz diferente, que ella es psicóloga, era psicóloga, pues sigue siendo, no que yo sepa, no muerto, inicia lo que sería la ética del cuidado, la ética feminista del cuidado. Ella es feminista. Ella llega a la conclusión de que las teorías morales que estábamos siguiendo habitualmente no están pensadas para las mujeres. Están pensadas desde el punto de vista abstracto y universal. Hay que ser justo, hay que decir la verdad, no hay que ser mentiroso. Mientras que ella dice, las mujeres somos sensibles de alguna manera a otra cosa, y enuncia lo que sería esta ética del cuidado, que luego ha sido desarrollada por otras muchas, Nell Noddings, Eva Kitay, Joan Tronto, en fin, hay muchas en esos momentos que han desarrollado mucho estos temas, ¿no? No están desarrollando una teoría moral completa. O sea, no es una teoría moral que, digamos, vale para todas las personas en todas las circunstancias de la vida, pero sí que vale para las circunstancias importantes que en estos momentos estamos considerando. Esa es una ética parcial, pero enormemente útil cuando estamos considerando la tarea del ama de casa, del cuidador, del padre de familia, etcétera, ¿no? Lo de diferentes voces, dice, hay diferentes voces, se oyen diferentes voces hablando de los problemas de las personas, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría es oír una voz distinta del modelo masculino de explicar la ética, que es un modelo, pues ya lo he dicho, abstracto, universal, que no se da cuenta de la existencia de ese factor más personal, más íntimo, que es el del cuidado. Por tanto, claro, no estamos hablando, por ejemplo, la ética del cuidado no nos dice si tengo que pagar impuestos o no tengo que pagar impuestos. Eso es un problema de la justicia, ¿no? Por tanto, como os decía, esta es una ética de la justicia, es una ética abstracta, universal. Las normas que se dan sobre la justicia valen sobre si tengo que pagar impuestos, si puedo robar a otra persona, si tengo que decir la verdad, sirven para muchas cosas, son imparciales, hablamos de derechos individuales, hablamos de justicia. Responderían a la pregunta ¿qué es justo? De alguna manera. De alguna manera nos dirían esto. La ética del cuidado está pensando en otra cosa. Está pensando en las relaciones entre personas. Relaciones significa emociones, voluntad, contexto, interdependencias. Tener en cuenta el otro en particular. ¿Debo pagar impuestos? Aquí la pregunta es abstracta y me la puede contestar cualquiera sin pensar quién soy yo y quién es el Estado al quien yo le pago los impuestos. ¿Cómo debo tratar a mi hijo? No, esta pregunta no la puedes contestar sin saber quién eres tú y quién es tu hijo. Por tanto, estás hablando de personas, de emociones, de interdependencias. Por tanto, si la primera pregunta es ¿qué es justo? La segunda pregunta es ¿cómo debo responder ante una situación que tiene que ver con la justicia? Esto es lo que estamos diciendo en definitiva, ¿no? Bien, tal como las pongo aquí, pues como las enunció de alguna manera Carol Gilligan, pues diríamos que son contrarias, ¿no? No son contrarias, la verdad es que las dos son complementarias, ¿no? ¿Por qué? Porque también yo en relación con las personas con las cuales tengo relaciones directas, inmediatas, próximas, relaciones de cuidado, también debo de cumplir con mis deberes de justicia. El padre o la madre de familia tiene que ser justo con sus hijos.
aunque luego aplique criterios distintos a la hora de cómo reparte el pastel, o cómo reparte la comida, cómo reparte el trabajo. Porque el deber de justicia también exige que cada uno se herede lo suyo. Lo que pasa es que hay que identificar lo que es suyo en cada caso. Esto exige esa atención del cuidado, esa proximidad, ese tratamiento de la persona en particular. Bien, ya veis por tanto que pienso que no es una ética solo femenina, que hay una manera humana, perdón, varonil también, o del varón, de cuidar a las personas. ¿Cuáles son los fundamentos de la acción moral en la ética del cuidado? Las relaciones interpersonales, y el cuidado o la benevolencia, que podría llamar también o amor o caridad como virtud. Por tanto, siempre que haya relaciones interpersonales, que no sean la relación fría que pueda haber entre la persona que me cobra en el supermercado y que llego yo y pongo sin decir nada un paquete encima del mostrador, y me dice 3,70, yo le pago y me marcho. Incluso en esas relaciones, incluso ahí ha habido una relación interpersonal, por tanto puede haber una relación de cuidado, que es, recuerdo, yo lo decía antes, eso es tener detalles, gestos, cosas pequeñas, muchas veces sonreír, dar las gracias. Ella me da las gracias porque le he dado el dinero, yo le doy las gracias porque me ha cobrado. Bien, pues esto es lo que está detrás de todo esto. La deliberación moral, aquí tendría un componente de razón, un componente de empatía y compasión y un componente de respuesta emocional. ¿Qué quiero decir? En las reacciones a los problemas de cuidado tiene que haber siempre un componente de razón. No es el pronto, el qué se me ocurre hacer. Esto es importante porque esto es lo que muchas veces me verá. ¡Ay! Mi hijo está llorando. Corro a ver qué le pasa a mi hijo. ¿Por qué? Porque en estos momentos la empatía y la compasión me están dominando. Pero una vez que llego allí y me doy cuenta de lo que ha pasado, entra la razón en funcionamiento. La solución que tengo que encontrar tiene que ser una solución razonable. Bien, la empatía, pongo aquí, permite descubrir las necesidades del otro antes de que las manifieste. Bien, no hace falta que el niño llore para que sepamos que tiene hambre, que ha llegado la hora de darle la comida, ¿no? Ya pongo aquí que el cerebro femenino es propenso a la empatía porque efectivamente se comprueba que esto es mucho más frecuente, ¿no? Otro aspecto aquí importante es adaptarse a las necesidades del otro. Adaptarse a las necesidades del otro. Ese adelantarse a conocer lo que el otro necesita, a entender lo que el otro necesita. Yo distinguiría aquí entre entender lo que el otro manifiesta y lo que el otro necesita. Porque cuando el niño llora porque quiere que le dé un caramelo, yo le puedo decir, yo puedo estar pensando, no le conviene el caramelo ahora. Como decía mi madre, ensucia el estómago. Y por tanto, ahora no hay que darle el caramelo. Pero debo entender también por qué llora ahora, por qué el niño reclama a gritos un caramelo, porque lo acaba de ver, le resulta atractivo y ahora necesita probablemente un detalle de cariño que le haga olvidar el caramelo que no le conviene, ¿no? Bien, por tanto, este adaptarse a las necesidades del otro tiene muchos aspectos que son importantes, ¿no? Claro, emotividad, que significa alegrarse de su bien, dolerse de su mal, compartir el dolor. Esto lo vemos claramente en las personas que cuidan, ¿no? Las personas que cuidan, ¿no? Bien, por tanto, fijémonos que no trata de entender las necesidades del otro como si estuviesen dadas, ¿no? Sino que siempre tengo que tratar de entender por qué son importantes, por qué no están resueltas, cuál es su origen, por qué el niño llora ahora, por qué mi amigo se ha enfadado por lo que le he dicho, ¿Qué le he dicho que le puede haber enfadado, que le puede haber irritado en este momento, ¿no? Bien, cuando cuidamos no podemos ser imparciales. Eso también me parece que es un aspecto interesante. Cuando yo intento ser justo, tengo que ser imparcial. A todo el mundo tratarlo igual. Cuando yo intento intento practicar el cuidado, no puedo ser imparcial. ¿Por qué? Porque el que llora es mi hijo.
siento afecto, siento cariño por él, y necesariamente me tengo que dejar arrastrar por el cariño del hijo. No puedo ser injusto con el otro al mismo tiempo. Pero si hay dos niños llorando, yo atenderé a mi hijo en primer lugar. Si los dos niños se están ahogando, no sé qué haré. Pero si los dos están llorando, primero atenderé a mi hijo e intentaré calmarlo por un momento y entonces ya me dedicaré luego al otro, ¿no? Bien, hay 4 elementos en el cuidado ético que creo que nos ayudan a entender en qué consiste esa tarea de cuidar a las personas, ¿no? Atención, darse cuenta. Aquí es donde la empatía funciona. Hey, aquí hay una persona con una necesidad. Lo vemos por la calle, ¿no? Por la calle no parece lógico prestar atención al cuidado, porque salvo que encontremos un amigo o un pariente, las personas son todas desconocidas para mí. Pero me doy cuenta de que hay alguien que tiene una necesidad. Una señora que está llorando, un niño que pone gestos de dolor. Esto es lo primero, la atención, darme cuenta. Aquí funciona la empatía. Aquí hay un dolor, yo tengo que atenderlo, ¿no? Inmediatamente sentirme responsable, asumir la responsabilidad. Tengo que hacer algo por esta persona. Que no necesariamente es, le tengo que llevar al hospital, tengo que pasar la tarde entera con él o con ella, no. Sí, pero tengo que hacer algo, ¿no? Competencia. ¿Soy capaz de hacer algo? ¿Tengo capacidades? ¿Tengo habilidades? ¿Sé cómo hacerlo? Y a veces me encontraré con que no sé qué hacer para atender a esa persona que está llorando, pero sí que por lo menos podré tener un detalle simpático con ella, ¿no? Y luego sensibilidad en el sentido de ponerme en la situación del otro. Ahora, ¿qué le gustaría a esa otra persona a la cual yo podría atender o no atender, ¿no? Bien, hay 3 maneras de entender el cuidado. Veis que está viviendo a trozos el cuidado. Uno es el cuidado como tarea, que es sostener al otro que está en situación de dependencia. Es lo que hace un cuidador, en definitiva. Requiere capacidades, disposiciones. ¿Quiere usted atender a mi padre que está imposibilitado? Y sí, yo me encargaré. Sabe hacerlo y sobre todo se reconoce cuando falta esa persona, ¿no? El cuidado como actitud. Esto lo puedo tener yo sin ser un cuidador profesional. La actitud positiva, el vínculo afectivo. Los afectos ayudan, pero pueden manifestarse también con un extraño, lo acabo de decir, ¿no? El cuidado como virtud, cuando en toda mi vida manifiesto esa disposición de cuidar, de atender al otro. Cuando veo a las personas, pienso, esta persona puede tener una necesidad, ¿qué podría hacer yo por ella, ¿no? En los anglosajones distinguen entre el caring for y el caring about. Caring for es la acción de cuidar. Implica conocimientos, habilidades, destrezas, es la dimensión objetiva. Y luego está el preocuparse por alguien, atenderle, el nexo emocional, la dimensión subjetiva. Ya veis, por tanto, que estamos hablando de un montón de cosas que van ocurriendo ahí. Y se me ocurría que eso de la ética del cuidado es bastante antiguo, porque si cogéis el Evangelio encontraréis el relato del buen samaritano. Ya lo conoceréis seguramente, ¿no? Un hombre malherido por los ladrones, cuando deja medio desnudo y malherido al borde del camino, y pasan 2 personas antes, un sacerdote y un levita, pasan de largo, no le hacen caso. El tercero, un extranjero, un samaritano, lo ve, se acerca, baja de la caballería, le echa aceite en las heridas, le pone vino en las heridas para que no se empeoren, lo monta en su caballería, lo lleva al mesón, lo atiende y al día siguiente se tiene que marchar y le dice al mesonero, cuídalo y yo te daré lo que gastes durante mi ausencia, ¿no? Bien, esta es una definición del buen samaritano de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre de cualquier género que ese sea. Cuidado. Esta parada no significa curiosidad, sino que más bien disponibilidad. Cuidado. Es como el abrirse de una determinada disposición interior del corazón que también tiene su expresión emotiva. Fijaros que vuelven a aparecer todos los elementos del cuidado. Cultivar la sensibilidad del corazón y procurar que sea eficaz, ¿no? Cuidar es una tarea inacabable. Nos hacemos permeables a las necesidades ajenas y intentamos aliviarlas en todo lo que está de nuestra parte, ¿no?
también ocurren los encuentros inesperados y en los ordinarios, ¿no? El papel del dueño de la posada, pongo aquí, ¿no? Es una tarea profesional impregnada de cuidado. A él se le ha presentado un cliente diciendo, ayúdame a bajar este que tengo en el burro, que no sé qué le ha pasado, le han herido, está mal herido, ayúdame a llevarlo a la cama. Y el posadero le cuida. Y cuando se marche mañana, buscará una solución profesional al problema de los cuidados, porque su tarea es cuidar. Fijaros que no lo había puesto antes entre las listas de las personas que se cuidan. Y sin embargo, cada uno en nuestra profesión podemos ser cuidadores de los demás. Dejadme que acabe con un recuerdo breve del hogar, porque aquí sí que indudablemente es el lugar central del cuidado, ¿no? Donde damos y recibimos cuidados. Dar, generosidad, laboriosidad, espíritu de servicio. Allá donde estemos nosotros en casa, tenemos que estar siempre disponibles a ayudar al que haga falta. Y recibir. Ahora me están ayudando a mí. Gracias, cortesía, paciencia. Estamos ejerciendo las virtudes del buen cuidador, ¿no? Forma parte del ser en el hogar, no del hacer. Y se aprende a cuidar al recibir cuidados. Claro, ahora entendemos la importancia del papel de la familia, ¿no? La importancia del papel de la familia como lugar donde se encuentran todas estas cosas. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues explicar un poco 4 cifras sobre el cuidado y hacer esta pequeña reflexión que nos puede ayudar en algún momento a entender que también desde una empresa, también desde otros sitios, la tarea de cuidar está presente siempre. Bueno, pues me cruzo con alguien que pone cara seria y le pregunto qué te pasa. Esto ya es un detalle de cuidado. Intento atender al cliente de la mejor manera posible. Procuro que mis compañeros de trabajo echarles una mano siempre que puedo. Todo esto es la ética del cuidado. Todo esto lo ponemos en práctica habitualmente. Pero bueno, seguramente tendréis alguna crítica, sugerencia, comentario, observación a hacerme, con lo cual, Nuria, su turno. Bueno, muchísimas gracias. Antonio, yo creo que ahora va a empezar el turno de preguntas y mientras alguien levanta la mano para hacer la primera, yo te diría, bueno, tú eres miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, ¿verdad? Entonces, esto del cuidado, tal como lo explicas, me ha encantado que todo un señor catedrático de Economía pues entre hasta hablar del cuidado del hogar, porque claramente o desarrollamos en el día a día nuestra virtud del cuidado o no seremos nunca líderes de nada. El líder de hoy tiene que cuidar también de sus personas. Pero ya que estamos hablando de economía y de finanzas, ¿no? O sea, el problema que tenemos hoy es que la encrucijada es o conformamos la sociedad del descarte, que es lo que nos está hablando ahora el Papa Francisco, o la sociedad del cuidado. Hay 2 opciones, ¿no? Y una de las maneras de entrar en la sociedad del cuidado sería, oye, que la estructura laboral no penalice la maternidad o la paternidad, ¿no? Porque es que actualmente pues eso no es un problema de la mujer, es un problema de todos y quizá la primera batalla sea lograr el convencimiento, porque es que no acaban de entenderlo, que si no estamos apoyando desde la economía de país a las madres y padres, esto no sale adelante. Estamos ahí en un suicidio demográfico y desde luego quien no aprenda a cuidar en casa difícilmente va a aprender a cuidar fuera de casa, ¿verdad, Antonio? ¿Cómo lo ves? ¿Tenéis un par de horas más para entrar en el tema? Solo 2 horas. No, vamos a ver. No, tienes mucha razón. Fíjate que he empezado diciendo que nos interesaban las cifras sobre el cuidado porque nos dan la visión económica, economicista, de algo que es importante y que no hemos valorado, que nunca le hemos concedido valor, porque siempre hemos concedido valor a producir, a ganar, a ingresar, a gastar, a consumir, pero nunca hemos concedido valor a esta tarea de ayudar a otro. Y sin embargo, yo algunas veces cuando hablaba de ética de la empresa, les decía que, vamos a ver, ¿qué te ha dado el trabajador hoy en su puesto de trabajo? Pues mira, ha trabajado un rato, ha aportado esfuerzo, ha puesto ilusión, ha puesto... ¿Qué te ha dado? Ha dado 8 horas. Y conocimientos, claro, y capacidades. Y sigue. No, claro, he puesto buena cara y he ayudado. Y el cliente se ha ido contento. Y los compañeros de trabajo también. Y claro, y empiezas a pensar,
¿Qué te ha dado el trabajador? ¿Y qué le has dado tú al trabajador? ¿Qué nos llevamos de nosotros a casa cada día cuando dejamos el trabajo y volvemos a casa? ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos buenos y malos humores, buenas y malas reacciones, cosas que he aprendido, ejemplos que me han dado, lecciones que me han dado, ejemplos que he dado yo, ejemplos que... ¿eh? Claro, cuando empiezas a considerar todo esto, dices, trabajar es mucho más que 8 horas en un sitio ganándose un sueldo. Muchísimo más que eso. Como dice un colega nuestro, Rafael Andreu, nos dejan muchas huellas y dejamos muchas huellas en nuestra vida, de nuestra vida en el trabajo de los demás. Por tanto, claro, todo eso es importante. Cuando hablamos del trabajo en la empresa, tenemos que hablar de todo esto. Y muchas de esas cosas tienen que ver con el cuidado. Otras tienen que ver, como decía antes, con la justicia, con valores impersonales, ¿no? El esfuerzo, la dedicación, las horas, todo esto es importante, ¿no? Pero mucho más importante, sin embargo, es todo lo demás, ¿no? Claro que todo esto, cuando miramos todo esto, tenemos que pensar en la persona que trabaja con nosotros, que tiene una vida entera, que tenemos que ser, que en la empresa somos responsables no de toda la vida de esa persona, porque cuando salga de aquí querrá dedicarse a otras cosas y yo no tengo por qué intervenir en ellas. Pero sin embargo yo sí que tengo que ayudarle, a hacerle posible que consiga un montón de cosas en su vida privada, que para eso ha venido, entre otras cosas, a la empresa, ¿no? Ha venido a aprender, ha venido a recibir dinero, ha venido a hacer amigos, ha venido a... Yo cuando se marche tiene que sentirse contento diciendo, he aprendido cosas, me he llevado mi sueldo, me han dado buen ejemplo. Ese toma y daca continuo en la empresa, tenemos que ayudar a mejorarlo, ¿no? Entonces yo diría que aquí está mucho la responsabilidad, primero de los políticos, porque la empresa se mueve en un marco económico en el cual tienes la legislación, tienes una serie de horarios, tienes una serie de condicionantes que indudablemente no se pueden saltar. Pero las empresas también tienen que intentar acomodar todo esto a esa necesidad de que cada persona se lleve de la empresa todo aquello que necesita, que justifica el hecho de que se ha pasado 8 horas diarias en la empresa. Y cuando lo consideras desde ese punto de vista, entonces tienes que llegar a la conclusión de que tenemos que ir también al político a decirle, oiga, podríamos montar las cosas de otra manera. A mí me gustaría ver a las empresas las veo como muy animadas, algunas de ellas, pocas, pero bastante animadas, tú las conoces mucho mejor que yo, a la hora de decir, vamos a hacer conciliable el trabajo y la familia. Pero estás en un marco que no puedes cambiar. Las escuelas tienen determinadas horas. Los niños entran a una hora, salen a otra hora, que no coincide muchas veces no coincide con la hora de papá o mamá de entrar en el trabajo y salir del trabajo. Por tanto, ¿podríamos combinar las cosas mejor? Tendríamos que hablar con la escuela también, a ver qué puede hacer la escuela con sus horarios. Luego tendremos los horarios de los maestros, que también dirán que ellos también tienen derecho a disfrutar de sus hijos y atender las necesidades del hogar, ¿no? Pero yo creo que estamos necesitando una reflexión a fondo, que cosas como lo que acabamos de ver el cuidado nos ayudan a hacerlo de alguna manera, porque nos separan de lo que es simplemente lo que solemos decir los economistas, el marco legal e institucional en que se mueve el mundo económico. Nos recuerdan el marco humano, relacional, social, humano, humanista, en el cual se desenvuelven las personas. Muchas gracias, Antonio. Pues mira, por aquí tenemos 2 preguntas más. Una es de Norma Tomás, que acaba de ser mamá, y es muy femenina la pregunta. Dice, ¿cómo podemos ser empáticas y generosas sin caer en el exceso? Acabo de ser madre y me gustaría dar buen ejemplo. Bien. ¿Cómo ser empática y generosa sin caer en el exceso? Bien. Vamos a ver, las virtudes, hay mucha gente que piensa que las virtudes se adquieren en la familia y lo que no hayas conocido, lo que no hayas hecho a los 14 años ya no lo vas a hacer en tu vida. No es verdad. No es verdad.
¿Cuántas veces hemos aprendido de un compañero de trabajo, de un jefe o de un subordinado, a trabajar bien, a poner atención a las cosas? Déjame que os cuente una cosa muy particular. Mi padre era un chupatintas en una empresa, o sea que no tenía ningún puesto de trabajo distinguido. Muchos días traía trabajo a casa. Y para mí, el ejemplo de mi padre diciéndole a mi madre después de cenar, limpia la mesa que me voy a poner a trabajar. Claro, mi padre se ponía a un lado de la mesa a trabajar y mi hermana y yo nos poníamos en los otros dos lados a trabajar en nuestros deberes, ¿no? Pero para mí el ejemplo de mi padre en casa haciendo esto era importantísimo, ¿no? Por tanto, efectivamente, se aprende de niño, se sigue aprendiendo toda la vida, ¿no? Yo creo que cómo se adquieren, en este caso, esa virtud del cuidado, que ya he dicho que tiene mucho que ver con el amor, la caridad, etcétera, la benevolencia también, ¿no? ¿Cómo se aprende esto? Ejercitándolo cada día cuantas más veces puedas. Y hay otra virtud muy importante que es la prudencia, que es la que te dice cuando te estás pasando. Muchas veces también el tener una persona con quien puedas comentar esas cosas. Pedir consejo. Pedir consejo. Que a veces puede ser, no sé, tu mismo marido, que ve cómo tratas a tus hijos. Y dices, oye, ¿te parece que soy demasiado condescendiente con los niños o tendría que ser más rigurosa? Bueno, y si él te dice, pues tendrías que ser más rigurosa, pues apúntatelo. Apúntatelo. Una persona interesada en el tema, con buena experiencia, te está dando una pequeña lección. No lo sé, pero tener esa posibilidad de hablar de estos temas con otras personas para que te puedan ayudar, ¿no? Muy bien, pues desde luego, además has dicho que hay que poner razonamiento también, ¿no? Porque si nos dejamos llevar solo por la motivación espontánea, mal vamos, ¿verdad? Pero sí. Y luego al otro lado dice Marián Fernández, dice, ¿cómo hacernos permeables para aliviar a los demás cuando los demás no se dejan ayudar? Mira, cuando los demás no se dejan ayudar, pero tú haces un esfuerzo por ayudarles, tú estás mejorando. A lo mejor llegas a casa enfadada porque diciendo, he intentado ayudar a mi amiga y me ha pegado una bronca y se ha marchado enfadada. Todo ha salido mal, pero tú has intentado ayudarle. Tú has hecho el esfuerzo. Y esa mejoría, y estoy hablando de Juan Antonio Pérez López, ya te suena, indudablemente, ¿no? Es decir, inmediatamente eso repercuta en bien tuyo. Es una pena que ella no haya entendido que tú querías ayudarle. Antonio, se nos ha cristalizado. Pero lo has intentado, ¿no? Lo has intentado. Yo creo que eso es un aspecto muy bueno. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí que yo creo que también la respuesta va a ser la prudencia. Dice, he promovido en mi empresa para que sea un great place to work a mi presidente en Estados Unidos y en Europa. He aprendido a ser proactiva y me dicen que estas proposiciones pueden tener efecto negativo. ¿Dónde está la medida? Porque en el trabajo donde me encuentro parece que está todo el mundo muy preocupado y ocupado, pero en la empresa la gratitud tiene un significado y en casa otra. ¿Cómo encontrar el balance? Vale, no, entonces tienes que aprender lo que significa la gratitud en la empresa, que es distinta de la gratitud en la familia, ¿no? Es decir, hombre, también si en casa te dedicas a decir gracias a todo, pues puede ser un poco empalagoso, ¿no? Que mamá está diciendo gracias 14 veces al minuto, ¿no? Esto no hay quien lo aguante, ¿no? Pero en la empresa, el saber identificar, el ejemplo siempre tiene un gran potencial. El ejemplo siempre tiene un gran potencial, ¿no? Si tú te pones a ayudar a los demás, fíjate, si intentas hacer acciones oficiales de la empresa, es decir, ahora vamos a hacer una acción oficial para promover el cuidado dentro de la empresa. Cuidado que a lo mejor lo que te sale es una norma más, un criterio más que la gente no entiende. Un criterio más. En cambio, si vas por los pasillos sonriendo, preguntando a la gente qué tal tu familia, qué tal tu niño, ya se ha curado de la gripe. Si vas haciendo esas cosas, estás creando ese ambiente favorable. O sea,
son importantes las acciones. Las acciones son importantes en estos temas más abstractos que decíamos antes, como el de la justicia. Pero cuando hablas de temas más como del cuidado, que implica empatía, que implica entendimiento, que implica implicación, entonces esto es bastante más difícil. Yo te diría, aplica sobre todo el ejemplo personal. Intenta arrastrar a los demás con el ejemplo. No sé si se ocurre una idea mejor.